Saludos a todos. Les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión, nos sumergiremos en un fascinante tema, el Parque Shawnee Lake. Condado de Mercer, al norte de la ciudad de Keighley, Tepique, Virginia Occidental. Conocido como el parque de atracciones más encantado del mundo, se ha hecho famoso no solo por los sucesos paranormales que tienen lugar en sus instalaciones, sino también por su larga historia de violencia y accidentes mortales. La historia se remonta a los tiempos en que los indios Shawnee habitaban esa región, utilizando el borde del lago como un cementerio sagrado. Según arqueólogos e historiadores, se estima que todavía yacen más de 3.000 cuerpos enterrados bajo el parque y sus campos adyacentes. En 1775, 2 años antes del inicio de la Revolución Americana, Mitchell y Clay y su esposa Phoebe Belcher llegaron a Virginia y construyeron una pequeña granja junto al lago, donde criaron a sus 14 hijos, 7 niñas y 7 niños. Los Shawnee se sintieron profundamente ofendidos por la profanación de sus tierras sagradas y se acercaron a los Clay para pedirles que se retiraran. A pesar de las constantes súplicas de los Shawnee, Mitchell y Clay, el patriarca de la familia, hizo caso omiso y continuó con su vida. No se sabe con certeza si fueron los propios Shawnee o una tribu rival, pero en agosto de 1783, un grupo de guerreros nativos invadió la granja Clay mientras Mitchell estaba ausente cazando. Acabaron con la vida de 2 de sus hijos de manera violenta, Bartley, de 17 años, y Tabitha, de 20, apuñalándolos y arrancándoles el cuero cabelludo como trofeo. Además, secuestraron a Ezequiel, otro de sus hijos de 16 años, lo llevaron al bosque y lo ataron a una pira de madera seca para quemarlo vivo. Al regresar, descubrió la terrible escena y encontró a sus hijos asesinados. Mitchell y Clay reunió a un grupo de colonos, incluidos varios de sus hijos, y se dirigió a la comunidad donde vivían los Shawnee, buscando venganza masacraron a la mayoría de ellos. Este evento fue conocido como la masacre de Clover Batten. Los 3 hijos asesinados fueron enterrados en la propiedad, y ahora un monumento marca el lugar de su trágica muerte. Después de esa tragedia, Phoebe decidió no volver a la casa y se fue a vivir con su hija Rebecca, sin volver a poner un pie en esa propiedad. Como resultado de estos eventos, tanto los nativos como los colonos decidieron evitar construir nuevos edificios en el sitio de la antigua granja Clay, ya que se creía que la zona estaba impregnada no solo de fantasmas, sino también de energías negativas. Sin embargo, en 1926, un empresario llamado Canley T. Snidow adquirió la tierra, ignorando las leyendas que la rodeaban. Snidow creía que el borde del lago era un lugar perfecto para construir un parque y parecía que la superstición finalmente había desaparecido. Durante algún tiempo, el parque estuvo lleno de familias de los pueblos y condados cercanos durante los fines de semana. Pero esa racha de buena suerte no duró mucho, ya que una serie de incidentes comenzaron a ocurrir en la década de 1950 empañando su reputación. Primero, una niña que montaba en el columpio circular perdió la vida en un incidente bastante inusual. Un camión de reparto no logró verla o no pudo frenar a tiempo y chocó violentamente contra ella, causando su muerte instantánea. Posteriormente, el 4 de julio de 1966, ocurrió la desaparición de un niño de 11 años llamado John Talley en el parque. Una semana después, su cadáver en estado de descomposición fue encontrado en el fondo del estanque. Resultó que el niño había estado nadando en el estanque y su brazo quedó atrapado en una tubería de drenaje, lo que lo llevó a ahogarse al no poder liberarse a tiempo. El espíritu de este niño parece vagar por todo el parque, especialmente en la parte delantera. Cerca del lago, se ha observado que un molinete de plástico blanco, conectado a una antigua taquilla, se mueve incluso cuando no hay viento. Existe un vídeo en el que una mujer pide que el molinete se mueva más rápido, se detenga o acelere, y responde a sus deseos sin que el viento sea responsable de ello. Poco después de esta última tragedia, el parque cerró y sus atracciones quedaron abandonadas y se convirtieron en ruinas oxidadas en medio del bosque.
No fue hasta 1985 que el parque fue comprado nuevamente con la intención de devolverle su antigua gloria. Sin embargo, esta nueva etapa solo duró 3 años, ya que los altos costos de los seguros obligaron a cerrarlo nuevamente. Se intentaron otras actividades, como torneos de pesca, pero al descubrir numerosos artefactos nativos americanos y enfrentarse a los fantasmas del lugar, abandonaron esos planes. Con el paso del tiempo, los visitantes que se aventuraban entre las ruinas del parque comenzaron a informar una amplia gama de situaciones inexplicables, que incluían una sensación constante de ser perseguido y observado al ingresar al parque, ataques repentinos de pánico, una sensación de fatalidad al acercarse a los columpios, contacto de manos invisibles en los hombros, ser empujado o golpeado por fuerzas sobrenaturales, objetos que se mueven por sí solos, sombras que merodean y se esconden entre los juegos, columpios que se mueven sin intervención humana, apariciones de figuras del tamaño de niños entre los pastizales y los juegos mecánicos, sonidos anómalos, como risas infantiles, susurros al oído, gritos, cantos en idiomas desconocidos y llantos, figuras inexplicables y niebla capturadas en fotografías, fenómenos de voz electrónica, incluyendo voces que dicen, por favor, váyanse, no hablaré, y la voz de una niña que susurra, estoy en los columpios. Según relatos del propietario y visitantes valientes, el fantasma más activo es el de una pequeña niña que aparece cerca de los columpios. Su presencia es impactante, viste un vestido rosa manchado de sangre seca y tiene una expresión sombría que paraliza a quien se atreve a cruzar su mirada. Las interacciones misteriosas ocurren precisamente alrededor de los columpios, donde su presencia es más fuerte. Su columpio, marcado por una cinta roja, parece ser su lugar favorito. Sin embargo, llama la atención que también muestra interés por otro columpio cercano que cuenta con un adorno de búho. Este objeto inexplicable tiembla y gira como si estuviera siendo movido por el viento, aunque extrañamente las hojas de los árboles permanecen inmóviles. No es el único espíritu que ronda por este enigmático parque. Otro visitante del más allá es el fantasma de un suicida que se lanzó desde la cima de la noria. Aparece como una sombra en el asiento más alto, y en ocasiones, se deja caer al vacío, desvaneciéndose justo antes de tocar el suelo. El estanque, o mejor dicho, la charca de agua con lodo que es en la actualidad, también guarda secretos escalofriantes. Pescadores que se aventuran en sus aguas en busca de los peces gato introducidos en la década de los 80, relatan encuentros aterradores con figuras oscuras flotando bajo la superficie. Además, cuentan historias de manos que emergen desde lo más profundo para jalar a aquellos que se aventuran en el agua. Los espíritus de los nativos americanos también hacen acto de presencia cerca de los antiguos puestos de comida. Se manifiestan durante las noches, cuando el parque ha cerrado sus puertas o en momentos en los que no hay campistas, como el frío invierno. Sus apariciones crean una atmósfera cargada de misterio y conexión con las raíces ancestrales de este lugar encantado. Un caso curioso y relacionado ocurrió en el año 2005, cuando el equipo de producción del programa Los lugares más aterradores de la Tierra decidió explorar este parque embrujado. Sin embargo, al escuchar cánticos y tambores indios y sentir una opresiva sensación de fatalidad en el ambiente, los camarógrafos y el equipo de investigación se negaron a entrar. Incluso en otro programa, Ghost Lab, un miembro del equipo quedó atrapado dentro de una taquilla, a pesar de que la puerta no tenía cerradura ni mecanismo de bloqueo. Las fotografías tomadas por los visitantes también revelan fenómenos inexplicables. Con frecuencia, se captan caras o figuras oscuras junto a ellos, como si los espíritus decidieran hacerse presentes en el mundo tangible a través de las imágenes. De manera ocasional, el parque abre sus puertas para visitas especiales y ofrece recorridos tanto de día como de noche, especialmente durante la temporada de Halloween. Durante el evento llamado Carnaval Oscuro, tendrás la oportunidad de explorar la propiedad embrujada y sumergirte en su pasado misterioso.
No olvides llevar tus nervios de acero y prepárate para vivir una experiencia escalofriante en el parque de atracciones más embrujado del mundo.